Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí hoy en un vídeo diferente, un vídeo un poco más preparado y más de gustos y más que relacionado con el Elche en sí directamente. Este vídeo va a ser un poco, bueno, ya lo veis en el, en el título del vídeo y en la portada. Es un 11 de 11 jugadores de segunda división que me gustaría por unas cosas o por otras, ver en el Elche. Sé que la gran mayoría son imposibles o muy complicados de hacer, pero bueno, también he tratado que no hubiera más de un jugador por equipo, y aún así, bueno, vamos a ver un poco también el, voy a decir también los jugadores de esos equipos que he mencionado, pues otras opciones que me hubiera gustado contemplar, ¿no? Si hubiera repetido posibles jugadores y en otros de otros equipos que no mencione, pues también decir qué jugadores me parecen interesantes, ¿no? Entonces, bueno, como veis ya por aquí, vamos a ir poniendo al primero. Gonzalo Critaz, portero del Castellón, que sí que es verdad que contra el Elche no hizo sus dos mejores partidos, pero también es cierto que si la has visto más allá de estos partidos, ha sido una pieza muy importante del juego, bueno, de la construcción del juego del Castellón, ¿no? Y en este sentido me recuerda mucho a Dituro, porque tiene buen juego de pies, también, aunque no, bueno, se ha visto muy expuesto porque al final el Castellón ataca muy arriba, con sus defensas llegan casi a área rival, está muy expuesto Gonzalo y al final le toca irse muy arriba, pero aún así lo hace muy bien, sale bien. En algún partido se le ha visto hacer algún recorte interesante contra los propios delanteros. Me suena que se hizo más o menos viral uno contra el Eibar, pero vamos, un poco esa es la idea de por qué Gonzalo me parece una buena opción, ¿no? Ahí lo vemos ya en portería. Como veis, el 11 va a ser similar al del Elche, en el que, bueno, con dos centrales, dos laterales profundos, un pivote que, bueno, sí, en este caso es más pivote que otra cosa, un mediocentro un poco más adelantado, que sería el de la derecha, un mediocentro más posicional y luego dos extremos y un delantero, ¿no? En este caso ha puesto para el central derecho a Javi Castro. Aquí el Racing de Santander pues tiene bastantes jugadores interesantes para lo que sería un Elche. Sí que es verdad que precisamente el Racing de lo mejor que tiene está arriba, con Juan Carlos Arana, Andrés Martín, también Íñigo Vicente, luego también Pablo Rodríguez es un buen jugador, entonces podría haberme decantado por cualquiera de ellos, pero a mí Javi Castro es un central que me encanta, un central expeditivo, un central muy parecido a Fengruber en muchos sentidos, también en el aspecto físico. Si fuera Fengruber español, seguramente se parecería a Javi Castro, y aparte, dentro de lo que se vio en el Alcorcón en el año anterior, también fue de lo mejor y también por eso lo ficha el Racing de Santander. El otro día marca contra el Levante, que por cierto, si veis mirando para allá es que está jugando el Córdoba Levante, y digo, lo pongo de fondo y precisamente dos de los jugadores que están jugando ahora mismo van a estar en este 11, así que ya lo voy adelantando. Y bueno, realmente sobre el Racing de Santander yo creo que estaría todo, ¿no? Sí que voy actualizando esto para que lo veáis. Estoy con Javi Castro, ya con Gonzalo Crestaz, siendo central diestro, le pongo donde hacen Gruber, porque también es verdad que en esta pareja de centrales me ha costado mucho elegir. Hubiera puesto, por ejemplo, a Unai Elgezabal o a otros, pero he preferido poner a otros jugadores de esos equipos, y al final el Granada sí que es verdad que delanteros hay muchos. Bueno, estaría Boyé, Luis Suárez, que tampoco lo he puesto, y es uno de los equipos que no he puesto ningún jugador. Ahora explicaré por qué, porque al final
Bueno, lo explico luego porque no pongo ningún jugador de la Almería, pero de Granada, Miguel Rubio, central, es central diestro de pie, lo pongo por izquierda porque realmente pueden ir por los dos lados, tanto Javi Castro como él. De hecho, Javi Castro en el último juega por izquierda, pero vamos, que realmente da un poco igual. O sea, es una pareja de centrales que, por ejemplo, hubiera puesto a Matija Barsic, pero es que al final no entiendo que Matija Barsic pueda estar incluido dentro de esto, porque al final son jugadores que podría llegar a fichar, o sea, que me parecerían interesantes fichar, y Matías al final es nuestro, ¿no? Cuando acabe la cesión en el Dense, volverá y ya, bueno, veremos lo que pasa, ya lo hablamos en el vídeo de hace unas semanas, pero vamos, que Matías Barsic en este sentido no considero que pueda estar dentro de este 11. Al final me he decantado por Miguel Rubio, porque viendo los centrales que había fuera de los equipos que he elegido, era el que más me convencía y bueno, al parecer tiene una oferta del Español, así como lo tiene también Salinas, y también he leído al Escalatrava, que no lo he comentado antes. No he comentado los jugadores que me hubiera gustado del Castellón. Y de hecho aquí hubiera podido poner perfectamente a Joshua Bertraud o a Dirillo Chirino, porque son dos centrales que me parecen con un potencial muy bueno. Y, por ejemplo, y bueno, Bertraud por izquierda, siendo zurdo, me recuerda no tanto a Vigas, pero sí a ese Salinas o el Clerc, ¿no? De defensa de tres de BKSS. Pero bueno, también lo que decía la Escalatrava, Thomas Van der Belt, ¿quién más? Bueno, es que hay varios del Castellón que pueden ser interesantes. Pero vamos, he querido centrarme en eso, de un solo jugador por equipo, y al final ha salido Gonzalo Guetaz. Luego, para la parte del lateral diestro, eh, mi jugador que me está encantando, sí que es verdad que está jugando un poco más adelantado y he hecho ahí un poco la trampa, es Víctor García. Víctor García es un lateral, ahora mismo está jugando doble lateral, que también viene del Alcorcón, si no me equivoco, como Javi Castro. Es muy profundo, me está gustando muchísimo en el Eldense y me recuerda mucho a Josan. Es un Josan más joven, tampoco, no sé cuántos años tiene, voy a buscarlo aquí. Un momento, Víctor García, Eldense. Del 97, o sea, tiene 27 años, está, bueno, es un buen momento, y creo que estaría capacitado para subir o sea, para fichar por el Elche incluso en primera división, o sea, me parece un jugador que está en su plenitud futbolística y que está sacando un muy buen nivel, más cuando pues venía como lateral, ¿no? Y por eso también ficha el Elche a Raúl Parra, porque estaba haciendo también de segundo de lateral profundo, que han preferido tener un tercer lateral diestro por si acaso, en caso de que Fran Gámez y Víctor García no estén. Entonces, también tenía esas dudas con Barsic porque me parecía clarísimo el lateral diestro en este caso, y a pesar de que hago esa trampa, ¿no? De que realmente está jugando ahora un poco más adelantado, más de medio diestro. Aquí también hubiera podido coger a Marc Pubil, por ejemplo, que según tengo entendido tiene un acuerdo con el Barcelona, cada temporada que viene si no sube la Almería, pero a mí su año no me estaba convenciendo y entonces por eso he preferido poner a alguien que me gusta a mí más que a alguien que pueda tener buen nivel. Voy a mirar que, vale, están atacando ahora el Levante. Y bueno, pasamos al lateral izquierdo, que es, bueno, voy a ponerlo por aquí, la posición para fijar ya ahí a Víctor García, pero bueno, pasamos ya también al lateral izquierdo, que es Ignasi Vilarrasa. Ignasi, sí que es verdad que no tengo demasiado visto al Huesca, me gustaría verle más, pero al final, pues justo ha coincidido que no he visto muchos partidos de ellos, y tampoco me he fijado demasiado en Ignasi, pero sinceramente no encuentro laterales zurdos de esta temporada que me hayan encantado. Por cierto, para lateral listo también he considerado a Nacho Vidal, que sí que tiene esa experiencia en primera y que está haciendo bien con el Oviedo, pero
bueno, Fran Gámez, o sea, Fran Gámez no, Víctor García para mí ha sido el que más me ha gustado esta temporada. De Ignasi Vilarrasa es lo que digo, no tengo tampoco mucho que decir, básicamente porque tampoco he visto demasiado al Huesca, pero sí que es verdad que por estadísticas y demás es de lo mejor de esta temporada del Huesca, donde también podría haber puesto a Óscar Silva, a Patrick Soco, evidentemente, que al parecer tiene un acuerdo con Almería. Y no sé cómo de importante va a ser que se haya filtrado eso, porque al final Patrick Soco está siendo el bueno, máximo goleador, evidentemente, y el máximo baluarte ofensivo de la Huesca. Ojo, o el del Levante. Pues nada, acabamos de perder el liderato. Bueno, no, porque con el empate también estaba líder el Levante, pero bueno, pues nada, se adelanta el Levante. Yo tenía algo de esperanzas en el Córdoba, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pasamos al. ¿Dónde está? He perdido a uno. Ah, vale, no. Es que en el previo me salía el siguiente y no Gorrocha. Gorrochategui. No hay que decir mucho de John Gorrochategui. La verdad es que es el futuro sustituto de Zubimendi en la Real Sociedad. Si no es que no lo venden ya en verano. El Porto ya he visto que está muy interesado en él. Eh, es el jugador del Mirandés. Sí que es verdad que bueno, tiene a Panicelli, Z, tiene a muchísimos jugadores muy interesantes. Su Rincón también para el lateral diestro hubiera estado bien. Eh, no sé, a ver, Lachuer, Alberto Reina, sobre todo Alberto Reina más que Lachuer, me gustan, pero al final el jugador más importante del Mirandés, a mi parecer, es John Gorrochategui. O sea, es la brújula del equipo, el que hace que no se caiga y que hace que sigan ahí cuartos y que puedan estar aún para ascenso directo, ¿no? El gol lo han dado, así que nada, tocará remontar al Córdoba, que en su casa han perdido por pocos partidos, el último sí que contra el Elche, pero hasta el Elche solo habían perdido 3 partidos en la temporada en el Arcángel, así que nada, a ver si consiguen remontar. A mí el Córdoba es un equipo que me gusta mucho, la verdad. Y de hecho, hablando del Córdoba, va a ser el siguiente jugador. Voy a ponerlo aquí un momento. Ay, aquí no, perdón. Ahí, con Garrochategui en el centro, haciendo esas coberturas, ¿no? Y distribuyendo el juego. Pasamos al siguiente, que es Alex Sala. Es el que peor calidad tiene de foto, pero de los que más calidad tiene en esta plantilla. Es un jugador, a mi parecer, que encaja como anillo al dedo al juego de Sarabia. También el juego de Iván Anías no tan parecido, pero sí similar. Y Alex Sala sería, me parece, el fichaje ideal y más posible de este 11, ¿no? Sí que es verdad que lo acaban de fichar esta temporada en propiedad, que llega libre del Girona. No sé si mantiene un 10% bueno, del pase el Girona, pero vamos, un muy buen fichaje del Córdoba que si lo venden va a ser pepino o sea, va a ser algo caro, pero me parece un fichaje que no hay que dudar, ¿no? Para mí haría la función un poco donde está Nico Castro, que sí que es verdad que aunque no ha estado. Jolín, me estoy equivocando aquí, pero bueno. eh, sí que es verdad que no ha estado la temporada bien, pero esta última fase de la temporada es donde mejor está yendo Nico Castro. Sus últimos 2 partidos me ha gustado mucho. Y bueno, sería cumplir esa función. Sí que es verdad que si no sale Nico Castro, dudo que se haga un esfuerzo tan grande por un jugador ahí, pero para mí es un sí de manual. Pasamos a otro de los que está jugando hoy, que es Jolín. Es que es lo que digo, que no está como actualizado. Ahora sí. Carlos Álvarez. No el más imposible, porque ahora veréis los siguientes, pero es uno de los jugadores más diferenciales de la categoría. Levante está ahí arriba.
en gran parte por Carlos Álvarez. Sí que es verdad que el último partido, pues ahora me fijaré un poco más, el último partido no fue su mejor partido, de hecho diría que es de los peores que ha tenido, pero en general ha sido eh, la principal pieza del equipo para que esté ahí arriba y esté ahora líder. Eh, sí que también podía haber entrado perfectamente, no sé, Pablo Martínez, bueno, Carlos Espía al final por potencial, a mí tampoco es un jugador que me convenza, perdón. Una Ilguezabal que comentaba antes, si no se hubiera ido Andrés García, pues era evidentemente mi lateral diestro. Pero sí que es verdad que hubiera entrado sí o sí Carlos Álvarez por el delante. Y bueno, Brugué también es otro jugador que me parece buenísimo. De hecho, es el que ha marcado el gol. Morales, evidentemente no, por edad y porque, bueno, al final depende mucho de su velocidad. Y, y bueno, que no lo veo interesante. Oriol Rey también sería otra opción. Y bueno, también, por ejemplo, del Córdoba, que no lo he comentado antes. eh, Hay muchos jugadores interesantes. Eh, a ver, quería, bueno, pues Cristian Carracedo, Antonio Casas también, el delantero, me parece interesante y posible, me parecería una opción, buena opción. Eh, mm, en la defensa, Carlos Isaac, bueno, más o menos, es que él tenía claro que Alex Sala tenía que estar ahí, ¿no? Pasamos ya a la parte de la delantera, voy a pasar a los extremos primero y luego ya pasamos al delantero centro. Luis Cruz, de lo mejor del Tenerife, sonó en invierno. Si bajan, es una opción más que interesante para tener en cuenta. No sé si eh, volverán a ellos si se sube a primera, pero vamos, que si se mantiene es fichaje claro. En primera me deja más dudas, pero a nivel asociativo, combinativo, estuvo en el Barça B, eh, pues es un muy buen jugador, ¿no? Y bueno, del Tenerife, pues no sé, no sabría deciros ahora quién podría ser, pero vamos, así a priori es que tampoco me salen muchos. Sí que es verdad que están ahora remontando más, pero yo lo veo bien con Luis Cruz. Y bueno, ya pasamos al extremo izquierdo. Sí o sí tenía que poner. Sí que es un poco trampa porque es más bien 10 ahora mismo. Y David Meilla sería más por izquierda. Pero vamos, Jeremai, sin duda alguna. Ese chico es magia. Sí que es verdad que es de los pocos jugadores que parece más joven de lo que realmente es. Creo que tiene 22 o 23, pero vamos, que parece un crío de 18 años. Y si fuera un crío de 18 años, estarían pagando 50 millones por él, porque es un pepino jugador. De hecho, lo quiso el grupo del Chelsea, o sea, el Blue Corp este raro, Blue Co, para el Estrasburgo. Y bueno, al final sé que este es un jugador imposible de atraer al Elche, pero bueno, esto al final es mi once de mis jugones, ¿no? De, de los, de los que me gustan a mí ver, ¿no? Y bueno, pasamos al último, que realmente no es que sea mi favorito. Bueno, os dejo primero el 11 así a falta del delantero. No es que sea mi favorito, pero al final de los equipos que quedan, podría haber puesto a Luis Suárez, pero tampoco es mi favorito. Bueno, he puesto a Alemão porque al final también, eh, dentro de que es corpulento y gana por cuerpo también, a nivel combinativo me gusta. Sí que es verdad que podría haber puesto eso, a Suárez, Luis Suárez, porque además no he puesto, al palo la del Córdoba. Espérate. Bueno, eso, que Alemão me encaja, sé que también es complicado, lo quiso el Sevilla, si no me equivoco, y bueno, al final he puesto uno de los delanteros que más marca, podría haber puesto a Luis Suárez también, como digo, y al final es que ni de Oviedo ni de Almería me convencían otras opciones. Uf, casi marca el Levante otra vez. Eh,
Entonces, pues bueno, he puesto a Alemão. También podría haber puesto a Cofán del Albacete. Y bueno, hablando del Albacete, otro que me gusta mucho para el extremo izquierdo es Morcillo, que la verdad es que llegó a sonar, si no me equivoco, en verano, pero la verdad es que está a un muy buen nivel ahora. Y bueno, realmente el 11 se queda así. Así otros jugadores. Es que ya he comentado, ¿no? De la delantera, Antonio Casas, que justo ahora lo tengo en pantalla. Eh, es que hay muchos delanteros así interesantes, pero tampoco realmente nada que a mí me entusiasme, por decir así, ¿no? O sea, a mí el que más me entusiasma es Agustín, porque, bueno, bueno, me está encantando su temporada, la verdad. Y vale, otro córner para. Vale, no, no es córner. Eh, pero le acaba la jugada. ¡Ojo! Joder, vaya, perdón. Vaya paradón de Andrés Fernández, la verdad. Y a la contra marcará el Levante. Vaya parada que se ha marcado. Madre mía. Carlos Álvarez. Vale. Solucionado a priori la jugada. Vale, se la pasan a Carlos Martín. Bueno, lo que decía, ¿no? Este es mi 11 de, bueno, intentando no repetir equipos y bueno, y evidentemente no contando con el Elche. Y bueno, no sé si os gusta este tipo de vídeos donde me pongo un poco más amante de la liga que en sí del Elche. Pero bueno, si no, pues me lo decís igualmente. Eso sí, intentad, por favor, poner en comentarios esta vez vuestros jugadores favoritos de la liga. Y a ver si queréis también que analicemos ese tipo de cosas. Y bueno, nada más. Lo dejamos un poco por aquí, ¿no? Que también se hace un poco, vamos ya hacia los 22 minutos y tampoco quiero entretenernos demasiado. Y nada, pues nos vemos pronto y nada, hasta la próxima. Adiós.